antes de meternos en este debate, que es el debate que se viene, y además lo que el gobierno está anunciando para el próximo lunes, esta convocatoria donde va a incluir la reforma laboral que el gobierno sí o sí quiere sacar, Berco con el chori financiero. A ver, ¿qué es esto? Contanos, Berco. Es así como te lo cuento, Gato. Buenas noches. Buenas noches. El domingo ocurrió un hecho que todos sabemos. Un triunfo arrollador del gobierno nacional, más de 9 millones de votos, más del 42% de los votos a nivel nacional. Pero también nació una criatura que probablemente conviva con el gobierno durante los próximos años. El populismo financiero del siglo XXI. ¿A qué llamamos el chori financiero? Ironizando sobre aquella famosa alusión a los choris que el peronismo les entregaba a cambio de votos a los pobres y a los votantes en general. Bueno, a una nueva línea de créditos que sigilosamente y sin tener la atención de los medios, extrañamente, porque fue verdaderamente un hecho que recorrió a todas las capas pobres del país, con una extensión territorial admirable y una precisión en el despliegue que solamente puede dar la omnipresencia del Estado y la precisión teledirigida del Big Data, de las nuevas técnicas de manejo de la información a nivel gubernamental. ¿Qué es el chori financiero? Los créditos Argenta. Durante las 9 semanas que transcurrieron entre las PASO y las elecciones generales, el gobierno nacional, a través del ANSES, entregó más de 1,5 millones de créditos para beneficiarios de AUH y pensiones no contributivas. No quiero decir que esto, en absoluto quiero decir que esto haya sido el único motivo por el cual el gobierno recortó la diferencia que la separaba a Cristina Kirchner de Esteban Bullrich en los distritos más pobres del conurbano. Pero fíjense ustedes cómo Esteban Bullrich creció en Almirante Brown, en Berazategui, en Florencio Varela, en La Matanza, en José Cepaz. En los distritos más pobres creció entre 6 y 7 puntos entre las PASO y las elecciones generales. Y el hecho económico más relevante que ocurrió para los pobres en ese lapso fue este 1,5 millones de créditos, que se sumó además a otros 800.000 créditos que el gobierno venía dando siempre para consumo, o sea, sin preguntar para qué se usa este dinero, a los jubilados y pensionados a través también del plan Argenta. Quiero hacer una comparación para que ustedes dimensionen lo que fue este fenómeno. Mostrame la siguiente, Nico. Es un fenómeno de tal envergadura que equivale a haber llenado cada día entre las PASO y las generales un estadio con 35.000 personas y darle a cada una de las 35.000 personas dentro del estadio un promedio de 10.000 pesos para que gaste como quiere. A cada uno. Esos fueron los programas Argenta, eso fue el plan Argenta en términos de despliegue en cantidad de gente. Y digo 10.000 en promedio porque el promedio de hijos que tiene una familia beneficiaria de asignación por hijo, contra lo que se puede prejuzgar o contra lo que dijeron incluso con bastante prejuicio clasista algunos actuales funcionarios del gobierno, antes de ser gobierno, no tienen más hijos para cobrar los planes. Tienen 1,9 hijos en promedio las familias beneficiarias de la asignación por hijo. Bueno, a estas familias Macri, apenas transcurrieron las PASO, salió a ofrecerles 3.000 pesos por hijo a devolver en 12 cuotas con un 24% de interés, o 5.000 pesos por hijo a devolver en 24 cuotas, o sea, a lo largo de los próximos 2 años. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Vamos ¿en qué consistieron estos créditos? Vamos a mostrarlo en la siguiente placa. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Lo que dice es que alivia a los tomadores porque la tasa de los créditos Argenta es muy inferior a la que le cobran los usureros. Ustedes saben que hoy una familia pobre que no accede al crédito bancario quiere acceder al crédito y le cobran hasta el 150% anual de intereses. Las agencias de efectivo sí, efectivo ya, Credipaz, Credicuotas, hay un montón. En todas, a sola firma, le pueden llegar a entregar 3.000 pesos a alguien y que devuelva en un año 8.000 pesos, por ejemplo. Termina pagando un par de zapatillas
3 veces. Y eso es lo que la usura genera en los sectores populares muy endeudados, especialmente a partir de la devaluación de las asignaciones del último año, que tuvo una inflación de alimentos muy alta, y también a partir de la inflación en general generada en los servicios públicos, por ejemplo, para los que están un poquitito más arriba, clase media, media-baja. Los especialistas que conocen bien el tema de las asignaciones familiares, por ejemplo, Rubén Lobuolo, el que impulsó la asignación universal cuando era economista de Carrió, antes del giro de Carrió a la derecha, como uno de los especialistas a nivel mundial. Él decía, hay que hacer una asignación por hijo incondicional. Bueno, lo que dijo Lobuolo en un artículo hace un par de meses, muy interesante y llamativamente con muy poca repercusión, es que hay un avance global de las finanzas sobre la política social y que esto se da como crédito en vez de aumentar las asignaciones. Es decir, en vez de compensarle a la gente lo que le aumentó el precio de comer, le ofrecen un crédito de 5.000 pesos por hijo para paliar esas necesidades que ahora no logran cubrir. ¿Cuál es el problema? Que hay que repagarlo. Y que eso hace embargables además las asignaciones que reciben cada uno de los beneficiarios. ¿Cómo funciona la Argenta? Se debita directamente de las asignaciones en adelante, en los siguientes 24 meses, con lo cual los beneficiarios van a recibir por 2 años entre un 20 y un 30% menos por mes de lo que reciben del Estado. Claro, si esto lo invierten en a algo productivo, algo que les vaya a generar ingresos en el futuro, en la lógica del microcrédito, quizás se vería compensado. Pero como lo usan en muchos casos para comer o para arreglar la casa, el gobierno lo que dice es, la mayoría lo usa para arreglar la casa. Cuando se usa para un gasto de esas características, se reduce la disponibilidad de ingresos en adelante y se compromete seriamente la subsistencia de esos sectores. Claro, de entrada genera un efecto ingreso positivo. Los 35 estadios de gente llena con 35.000 personas entre las PASO y las elecciones generales. El debate que surgió a partir de esto es, ¿la ANSES está haciendo un negocio con los pobres, cobrándoles ese 24% de interés? ¿Está subsidiándolos, compensando en realidad que si no les cobrarían el 150% de interés los usureros? ¿O lo que hace es reemplazar el ingreso básico que se perdió con la inflación? Bueno, eso es lo que el gobierno por ahora mantuvo solapado, acallado, porque nadie le prestó atención a este fenómeno que subterráneamente se apoderó realmente como un auge. Yo estuve en sedes del ANSES, en barrios carenciados, y realmente hay mucha gente sacándolo todo el tiempo, el plan Argenta. Bueno, lo que destaca el gobierno es que le cobran este 24% anual. Ellos dicen, ese 24% es mucho menos que lo que cobran los usureros. Ahora, fíjate vos, ese 24% es más que la inflación prevista para 2017 y que para 2018. Esa inflación, el año que viene el gobierno dice va a ser del 10% más menos 2. Ponele que le pifie de vuelta a la meta, igual que le pifió este año Federico Sturzenegger, que sea el 15%. Igual la tasa de la Argenta sigue siendo superior a la inflación, no es una tasa de subsidio. Por eso Lobuolo y por eso especialistas internacionales lo que dicen es, se está haciendo plata con los pobres, se está introduciendo las finanzas en un segmento donde hasta ahora no existían y donde además ya habían entrado con los trabajadores en, por ejemplo, las AFJP en su momento o los seguros de salud de las obras sociales y las prepagas que hacen arreglos con las obras sociales. ¿Qué dice el gobierno? Que el 56% lo usa para mejoras en la vivienda. Hay mejoras muy elementales que se pueden hacer en la vivienda con 10.000 o 20.000 pesos. Unas chapas, una madera para un piso, no mucho más que eso. Pero en la medida en la que ayude, por supuesto, nada tendría de malo que el Estado lo diera. Quizás sí la oportunidad de hacerlo en el momento de las elecciones haya tenido alguna otra intencionalidad. Y la última, Gato, los bancos. Los bancos, este crédito no se canaliza a través del Banco Nación nada más. Se canaliza a través del banco donde la persona cobre su asignación. Entonces, dice el ANSES, solo son intermediarios, hacen un pasamanos de plata del ANSES. Pero en realidad también se les abre la puerta a empezar a cobrarles comisiones o tasas en el futuro y abrir, en definitiva, a las finanzas un sector de la sociedad que hasta ahora se vio sometido por los usureros en alguna medida, pero que en su gran mayoría no sacó créditos con esos usureros. Lamentablemente no hay estadísticas para saber cuántos son los que se endeudaron a esas tasas altísimas. Pero el gobierno lo que dice, Gato, es que hay muchos y que por eso les quiere dar el crédito Argenta para sacarlos de esa situación. Por ahora, lo probable es que los haya ayudado un poquito, aunque sea, claro, a ganar una elección. Bueno.
ahí hay que preguntarse, lo discutíamos esta semana en la radio nosotros, ¿con esto se peronizó Macri? Vaya a saber, en todo caso hizo un peronismo más sofisticado. Del chori, como decíamos, pasó a un chori financiero. Endeudar al soberano sería el lema, remasterizando sí, también, aquel Sarmiento de educar al soberano. También es un negocio, digamos, porque si va a ser una tasa de inflación del 17% y le están cobrando el 24%, también el Estado está recaudando con las personas que tienen mayores dificultades. Exacto, lo que justamente cuestionan los especialistas internacionales que tratan esto, es esto, que la valorización financiera entre en la lógica de la seguridad social. Brasil, sintomáticamente, y el otro día se lo pregunté al jefe de la ANSES, Emilio Basavilbaso, me dijo, ni sabía que en Brasil habían lanzado algo así. Brasil acaba de lanzar lo que ellos llaman el programa Progredir, que es como progresar la traducción, que es también un plan de créditos para los beneficiarios del Bolsa Familia, que es como la AUH que impuso Lula en su momento, con lo cual hay una prueba de que efectivamente es una tendencia regional y de gobiernos del mismo signo que el de Macri, como el de Michel Temer. Bueno, habría que preguntarle, a aprovechar que está Leonardo Fabré. ¿Se peronizó Macri con esto? No, están al contrario. Esto lo hacían los gobiernos conservadores, anteriores al año 30 o en la década infame también. O sea, lo que se está haciendo es el retorno de la dádiva, ¿no? La dádiva momentánea y la deuda a largo plazo. Justamente va a terminar cuando vengan las otras elecciones, ¿no? En 24 meses o antes. Esto es una... Y por primera vez las asignaciones resultan embargables, que siempre fueron desde un punto de vista constitucional inembargables. Ahora toman de las asignaciones universal, por ejemplo, el descuento de estos préstamos. Con esto quiere decir, Leonardo, por si la gente no entiende, que si una persona no paga su microcrédito, el banco le puede retener parte de esa asignación, es decir, se lo embarga. Que nunca fue así. Claro, o sea, era inembargable. La asignación era inembargable siempre.